grabación y bueno, y ahí vamos viendo a medida que vayamos grabando cómo arrancamos. Bueno, ¿qué tema tenés de debate hoy, loco? Temas de No, debate, yo de quiero empezar charla. el podcast pidiendo disculpas, amigo. Quiero empezar el podcast pidiendo disculpas porque aunque haya alguna persona que nos mire y sea una persona que nos banque, seguramente alguna persona que no nos conozca va a decir qué le pasa a estos tipos que están acá pidiendo disculpas en el inicio de un podcast. Y es porque estuvimos desaparecidos. Básicamente las disculpas no es solamente con la gente que nos sigue, sino también con nosotros mismos. Pedirte disculpas a vos, pedirme disculpas a mí mismo porque nosotros todo el tiempo hablamos de lo importante que es ser constante, de lo importante que es hacer las cosas aunque no tengamos ganas, y acá estuvimos fallando, no vamos a mentir, que cuando uno está en ese mood de querer armar su estrategia de contenido, de tengo que hacer este video para que me compre un cliente, que tengo que hacer este video para llegar a esta persona, una vez se olvida de por qué empezó a hacer las cosas. Y en mi caso a Mm. mí me pasó de que dejar de hacer el podcast me pegó, boludo, porque es algo que yo lo disfruto hacer y que cuando lo empecé a hacer simplemente por ganas, simplemente por querer aportar. Y un poco se me perdió esa parte en mí y dije, no la puedo perder, la puta madre, ¿viste? Entonces nada, quería empezar el podcast pidiendo disculpas porque nuestra misión, nuestro objetivo, como hablábamos un montón de veces, es impactar a las personas, es poder llevar un mensaje que les sirva y no lo estuvimos haciendo por simplemente desviarnos del foco en otras cosas. Así que yo quería empezar el podcast hablando de eso. Qué bueno, loco. La verdad que no me lo esperaba para nada. Me llamó mucha atención. No me sorprende porque conociéndote, Seba, y demás, no me Hay sorprende que pedir eso. perdón, boludo. Pero sí, la verdad que tenés razón en eso. Y ahora bueno, arrancamos con un tema no sé si diferente. Yo digo, ya venía con la cabeza de qué temas quería hablar en esta vuelta al podcast. Pero la verdad que esto rompió todos mis pensamientos, por así decirlo, mis proyectos, lo que tenía planificado para este podcast Pero como no tal. tenemos guión, boludo. No Y de tenemos eso se guión. trata. Y eso está bueno también ahora. Y eso es que muchas veces nosotros, no sé si perdimos la esencia justamente del podcast, pero sí el hábito hace varias semanas que no habíamos grabado. Y es algo que es parte de nuestra Bastantes semanas. identidad, creo yo, que es algo que habíamos perdido poco a poco y algo que también nos une Sí. justamente tanto esta amistad y también por lo que día a día también seguimos trabajando en querer impactar de manera positiva a todas las personas, todos los invitados que se pasaron al podcast, todas las charlas, todas las temáticas que estuvimos hablando, las personas que, algunas personas eso que nos mandaron mensajitos diciendo, che, gracias a ustedes, por ejemplo, me acompañan tal día en mis pasos, por ejemplo, me acompañan en la Las mañana, o caminatas. en las caminatas. Entonces, claro, las Sí. disculpas también van de mi parte, justamente, tanto hacia esa persona, tanto hacia vos, Eva, tanto hacia mí también, justamente hacia mi yo Sí. interno y decir, loco, era parte de este podcast, parte de mi identidad, es parte de lo que también me gusta y en realidad nos hace bien también y nos permite seguir avanzando en donde Sí. queremos. O sea, más allá de verlo desde ese punto de vista de, bueno, ¿qué estrategia voy a hacer para el podcast para que la gente que lo escuche se pueda llevar este tipo de información? ¿Y a qué invitado traemos? ¿De qué podemos hablar para que sea más viral? Recordar el por qué lo hacemos y que no todo tiene que tener una estructura, no todo tiene que tener absolutamente todo medido para que sea algo que lo querramos hacer. Y ahí por eso mismo yo también pido disculpas porque a mí me ha pasado de que como mi foco estuvo puesto más que nada en mi trabajo, dejé de lado también esa parte, no te digo que el disfrute, porque esto en cierto punto, si bien es disfrute, también es parte del trabajo como tal, pero la relación que yo tenía con esto como que se había roto un poco. Entonces dije, che, ¿por qué yo empecé a hacer el podcast? ¿Cuál fue el motivo por el cual yo me animé a comunicar siendo un pibe que simplemente quería hablar de los temas que quería hablar? Y fue simplemente porque tenía algo para aportar y porque quería seguir aprendiendo en el camino de que estaba transitando. Entonces, creo que esto Ujú. también va de la mano y esto es lo que quería charlar en este caso, que lo hablamos siempre nosotros con la gente que trabajamos, entre nosotros también, y que está bueno ponerlo en práctica, de que realmente importa mucho más volver al plan, ¿sí? Que castigarnos porque nos salimos. Y creo que está bueno poder hablar Mm. de esto, porque nosotros a nuestros clientes les decimos un montón de veces, che, loco, te saliste de tu dieta, faltaste un entrenamiento, listo, no te castigues porque no lo hiciste, tampoco finjas demencia, porque no se trata de decir, no, sí, tranqui, el podcast se va a grabar solo, no, pero no Exacto. es ni fingir demencia ni castigarse porque no lo hicimos, volver al plan, porque siempre, siempre, siempre podemos volver a ese plan. Y algo que le decimos a todos nuestros clientes, lo tenemos que poder aplicar en nosotros mismos. Exacto, y también entender que nosotros también, bueno, somos humanos, como nuestros clientes, nosotros también a la hora de tratarnos, justamente lo tratamos como humanos, no como robots de que hacen todo perfecto y que no se salen del plan, no, sino que también tenemos esa flexibilidad y lo mismo quizá nosotros, somos humanos y también fallamos justamente, y esto también está bueno Sí, que nos haya pasado, que hayamos vuelto a recuperar justamente ese camino, ese propósito, ese para qué hacemos justamente el podcast, ese por qué y ese para qué, porque también justamente el ejemplo que ponemos acá a la persona, decir, che, nosotros también fallamos.
cumplíamos. Nosotros tuvimos también semanas justamente donde no cumplíamos con este proyecto grande que también tenemos, que es del podcast y de cada vez impactar en mayor cantidad de personas. Pero bueno, así justamente como eso, como nosotros estábamos intentando o exigiendo, por así decirlo, a nuestros clientes, nuestros asesorados, también teníamos que aplicarlo con nosotros. Así que era algo que, No hay que viste, fingir demencia. esa espinita que teníamos ahí, justamente, viste, que nos molestaba, nos generaba molestia, decíamos, bueno, sí, tenemos que grabar el podcast, pero claro, cada uno tenía su proyecto, porque acá, bueno, Seba también con sus cosas, yo con mis cosas también, hasta incluso también yo en estas últimas semanas o estos últimos meses, digo que he tomado muchos cambios, y bueno, todo cambio lleva de tener el foco más disperso justamente, pero bueno, lo bueno es que acá Sí. estamos Ambos acá nos de vuelta, mudamos, boludo. Ambos nos ambos nos mudamos mudamos en también, este año. Y creo exacto, que gran parte de claro, lo es que es verdad. el proceso de cualquier objetivo que vale la pena es tener esa capacidad de adaptación. Y como hablamos, ¿viste? Mientras más rápido podamos volver al plan, mejor. Y creo que de eso se trata, de no castigarnos porque no Ujú, salimos, sino de volver al plan habitual que teníamos pensado. Y eso sabemos que a la larga nos va a llevar a conseguir lo que queremos conseguir con el podcast, que es impactar, ayudar, llevar el mensaje a más personas y mismo también tener un momento, digamos, egoísta para nosotros, charlar y poder conectar con esa visión que tenemos a largo plazo. O sea, yo también lo miro desde el lado que digo, bueno, de acá a 2 años, a 3 años, si nosotros seguimos siendo constantes con el podcast y traemos a obviamente más invitados, seguimos comunicando, seguimos mejorando en otras áreas, eso nos va a llevar a que podamos disfrutar de muchas otras cosas que por ahí si no las hacemos, no lo vamos a disfrutar o no lo tenemos documentado ese camino. Y tener un momento como el de ahora, por ejemplo, que ya hemos tenido varios momentos así, donde nos sincerizamos, donde somos sinceros con la audiencia, donde también mostramos nuestra parte más humana, digamos, está ujú, bueno tenerlo registrado. Y también ahí ya quiero meter a un tema que es muy importante y es la importancia que tiene el interés compuesto, no solamente cuando hacemos las cosas bien, sino cuando no las hacemos. Porque lo que siempre yo digo, si nosotros no nos lavamos los dientes por un día, no va a pasar nada. Por una semana no va a pasar nada. Por 2 semanas no va a pasar nada. Pero si no lo hacemos por 5 años, perdemos todos los dientes. Y todos lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, y 2 semanas ujú, no hacemos el podcast, nadie nos va a venir a decir nada. 3 semanas, nadie nos va a venir a decir nada. Pero nosotros sabemos que eso sostenido en el tiempo nos va a hacer llegar a cero. No lo hacemos nunca más. Perdimos por completo los hábitos. Y así como hablamos de sí, entrenar de manera constante a largo plazo te da resultados, no hacerlo también nos lleva a estar en un punto estancados. Y es ujú. así. Exacto, exactamente. Y eso se aplica a todo, toda cosa importante, creo yo, de las personas, justamente. Y si seguimos, no sé, Sí, los tres pilares fundamentales, no sé, una persona que lo solemos ver, como es la salud, justamente lo que son las relaciones, la parte social, y después lo que puede ser, sí, el dinero que son como tres pilares importantes para la persona, se puede aplicar lo mismo, no sé, para quizás entrenar en el gimnasio, entrenar en el gimnasio o entrenar fuerza como tal, donde antes, por lo general, se creía que era un lujo, hoy sí. en día es una necesidad, básicamente, la persona se está dando cuenta que es una necesidad y es lo mismo. Si yo no entreno durante un año, 2 años, no va a pasar nada. Si yo no entreno durante 5 años, bueno, ahí capaz que vea cosas. Si no entreno durante 10 años, 20 años, voy a llegar a mi vejez y voy a decir, che, al final voy a ver que, no sé, todas las personas que entrenaban, que era como la normalidad, pero yo que no entrené, quizás, por ejemplo, y mi calidad de vida va a ser probablemente mucho peor. Entonces, Sí. eso, viste, lo que también muchas veces intento yo de predicar a cualquier persona que estoy enfrente, de, che, loco, si, por ejemplo, puedes entrenar, puedes ir al gimnasio, hacelo. O a entrenar fuerza, por ejemplo, porque en realidad ya va a ver cómo te vas a tener mucha mayor vitalidad el día de mañana. Y eso es algo que, bueno, siguiendo Es con muy esta loco, parte del boludo. interés compuesto, justamente, tanto la parte positiva y la parte negativa. Mm, Creo que no somos conscientes de ese impacto, porque más allá de que lo racionalicemos, no lo entendemos. Como que sabemos que el cerebro piensa de manera lineal, ¿viste? Decimos, bueno, hago un episodio más, y bueno, es un episodio más que suma, no va a hacerme que el podcast llegue a 10 mil millones de personas. Pero por ahí ese episodio que subiste hace que lo escuche una persona que te puede abrir una puerta que no te imaginaste que te la podía abrir, y de ahí empezaste a abrir un montón de oportunidades que nunca jamás hubieran llegado si no hubieras puesto ese episodio, que era uno más únicamente. ujú, Y eso es lo importante, el tener esa conciencia de que todo lo que hacemos no es lineal, no es que si hoy hago un podcast y mañana hago otro podcast, es eso y ya está. Muchas veces sí, pero esa acumulación en el tiempo pasa que justo de la nada subiste el episodio 220 y te contactó, no sé, Eric Helms para que vos hagas una entrevista con él. Es un ejemplo. Pero no fue ujú. el 220, fue la acumulación de todos los 219 anteriores. Y creo que tanto para Exacto. bien como para cuando no lo hacemos, no somos tan conscientes de eso. Cuando no lo hacemos, decimos, bueno, no pasa nada, pero sabemos que en el fondo sí pasa, porque ese día es uno, son dos, son tres, son cuatro, y cuando menos nos dimos cuenta ya lo dejamos de hacer, lo perdimos. Mm.
Y creo que tener eso en mente ayuda mucho a poder volvernos a enfocar. Y ahí obviamente yo también te iba a preguntar a vos, ¿qué relación hacías vos entre, o al menos entre tu proceso, por ejemplo, de cambio físico, cuando te metiste en el fitness, viéndolo, o sea, con el diario del lunes, con todo lo que ya pasaste hasta ahora, a esta parte del interés compuesto y en general a la mentalidad? O sea, ¿cuáles fueron, en tu caso, esos pilares que te trajeron a poder avanzar del punto de partida que tuviste hasta ahora, más allá de lo técnico? ¿Qué cosas crees que te trajeron hasta este punto? Yo creo que capaz que ahí, así como por ejemplo, a grosso modo quizá o no, ahora lo primero que se me viene a la cabeza son dos cosas. Por ejemplo, una la terquedad y otra la inconformidad. Creo eso, el hecho de ser terco, y donde muchas veces me decían, no, Coco, quizá el camino no es por ahí, o no deberías hacer esto, o che, ¿estás seguro de esto que querés hacer? Y yo diciendo, sí, esto es lo que quiero hacer, ya con el hecho de decir, bueno, quiero entrenar por este lado, por ejemplo, o hacer tal cosa. Lo mismo con la inconformidad, de decir, che, bueno, ya de por sí por ejemplo, iba avanzando, vi mis primeros resultados, o cuando mi primer objetivo fue, bueno, quiero conseguir mis abdominales, lo logré, lo conseguí, pero dije, che, al final no me quedo con esto, ¿entendés? Ahora quiero aumentar masa muscular, y bueno, y así fue cuando quise aumentar masa muscular. Después lo mismo, por ejemplo, cuando el hecho de que yo quería competir en street lifting en su momento, y al final se me presentó la oportunidad de competir en culturismo, experimentar a ver si me gustaba ese deporte o no. Y dije, bueno, dale, vamos por eso también, de una, quiero ¿Y ir fallaste a en tu por todo. camino? Un montón de ¿Has veces, tenido momentos donde fallaste? un montón de veces. Y agradezco de haber fallado también, porque yo ahora eso, justamente con el diario del lunes, me pongo a pensar muchas veces si el camino también hubiera sido lineal. O si no sé, capaz que tuviera una persona, una maquinita, por ejemplo, viste con las típicas maquinitas que agarran los peluches, que vienen a agarrar los peluches. Si hubiera sido, por ejemplo, yo un peluche y tenía una maquinita que agarraba y me pasaba del punto A al punto B, hubiera sido también aburrido, por así decirlo. O quizás no hubiera aprendido todo lo que aprendí en el camino, fallando, cometiendo mis errores, haciendo cosas positivas quizá que me llegaron a avanzar más, cosas donde básicamente me llegaron a tomar Sí. otras decisiones. Pero bueno, viste lo que siempre digo, no me arrepiento de nada en eso. Así que esas son como dos cosas que puedo decir, viste, como esa terca inconformidad, que sé que también nosotros los compartimos algo similar en eso. Es excelente. O sea, es excelente porque más allá de que en el proceso nunca dejamos de intentarlo, también en el proceso de nunca dejar de intentarlo hemos tenido muchas frustraciones y hemos hecho las cosas muy mal, que hasta incluso no solo nos hacían ir, mantenernos, sino que ir para atrás muchas veces. Yo en mi caso, si lo llevamos como en esta analogía, cuando empecé a bajar de peso yo perdí masa muscular. En el momento Ujú. era totalmente inconsciente, en el momento era totalmente inconsciente, pero independientemente de no llegar a eso que yo quería llegar, similar a esto que vos comentás, esa terquedad es lo que uno lo mantiene en juego. Y creo que también, más allá de la terquedad, es entender que hay una fórmula mágica para lograr todo lo que nos propongamos y es no fallar. O sea, y no fallar no significa no fallar, sino que es no dejar de intentarlo. Si Exacto, no nosotros lo dejar de dejamos de intentarlo. hacer, nos aseguramos por completo que no vamos a llegar. Por ahí, haciéndolo, podemos hacerlo mejor, un poquito mejor, mucho mejor, excelentemente mejor, pero sabemos que si no lo dejamos de intentar, eventualmente eso va a llegar. Por ahí alguna persona que tiene una genética de la puta madre en 2 meses consigue un físico de según, sí, probablemente pueda llegar a pasar. Y por otra persona que en 2 meses no ve ni resultados. Pero igualmente si esa persona, tanto la que hace las cosas bien en 2 meses tiene un montón de resultados, o la que hace las cosas bien igual no tiene tantos resultados, lo dejan de hacer, lo van a perder. Y creo que Exacto. ese modelo mental te permite prepararte para todo. Y digo, si nosotros lo aplicamos en nuestro físico, porque a día de hoy nos pasa que seguimos teniendo semanas complicadas, que seguimos teniendo semanas donde no estamos conformes con cómo actuamos, ¿por qué eso no lo podemos aplicar acá? ¿Y por Ujú. qué eso mismo que se lo decimos a nuestros clientes no lo estamos aplicando acá? ¿Entendés? Y creo que Exacto. es eso, el combinar esa parte de ambición de quiero mejorar, queremos llevar el podcast a mucha gente, que venga más entrevistados, con la parte de ser realista con las cosas que no estamos haciendo bien. Aceptarlas, no castigarnos, pero corregirlas. Porque si no las corregimos, no mejoramos. Y es ser Ujú. autocrítico en un punto. Y mira, Seba, ahí también, por ejemplo, primero te quiero hacer una pregunta a vos, que me cuentes como tu historial Soy así, natural, sí. tu ¿sos natural? Bueno, bien, 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 porque estaba sospechando en redes. No, pero mira, una pregunta ahí disparadora que así de manera resumida, si bien ya en capítulos anteriores, en podcasts anteriores, hemos contado también, por ejemplo, un poco nuestra historia, nunca está de más, por Que no ejemplo, seas eso, natural vos. volver a recordarla. No, yo no, no digas nada. No, volver a recordar, viste, nuestra historia.
y decir, bueno, la gente que quizás nos conoce por este podcast, que se lleve un pantallazo de, bueno, quiénes somos, qué es lo que hacemos, qué es lo que pasamos también. Y algo, por ejemplo, para Sí. explicar como este gran mensaje que creo yo que puede llevarse la persona de acá del podcast, el hecho de seguir avanzando, no importa qué tan bien, qué tan efectivo sea en el proceso, pero si vos avanzás va a llegar a un punto que te vas a chocar con esa ayuda, por así decirlo, te vas a chocar con, por ejemplo, sí, ese punto positivo, se podría decir. Bueno, yo en mi caso tenía un montón de momentos donde dije, che, me he dado cuenta que en el camino, la verdad que yo avanzaba y creía que estaba avanzando bien, pero al final no, pero me encontré o con alguna persona o con algún libro o algo particularmente que me hizo hacer ese clic justamente y dar un mejor paso o ajustar lo que estaba haciendo. Ponele vos en tu vida. Sí. ¿Qué momentos puntuales, por ejemplo, así has tenido puntos de inflexión donde vos decís, che, mira, la verdad que venía avanzando acá en este camino, cometí un montón de errores, pero tuve esto, por ejemplo, o me encontré con esta persona, hice tal cosa que me ayudaron a hacer un clic y ajustar mi camino, hacerlo un poco más eficiente? Mira, es una pregunta bastante heavy porque creo que hay varios momentos que todos tenemos esos momentos en nuestra vida donde decimos, che, algo está pasando acá y hacemos algún cambio. Ahora, si hay algo que me gustaría como comentar previo a eso, es que estamos en una época, no sé si viste la frase de épocas fáciles crean hombres débiles crean, bueno, Sí. ese círculo. Creo que estamos en una época donde a nivel histórico nunca tuvimos tantas oportunidades para hacer lo que nos gusta, para vivir de lo que queremos vivir, para comunicar lo que queremos comunicar, ser libres a la hora de expresarnos, como lo es ahora. Es una de las mejores épocas a nivel histórico que tenemos nosotros, que básicamente la estamos viviendo ahora mismo. Y con esto en mente, teniendo presente que tiempos fáciles crean hombres débiles, Ujú. yo creo que estamos en una época en nuestra vida en donde queremos todo rápido, queremos que todo no solamente sea rápido, sino que sea fácil y nos olvidamos de todo lo que requiere conseguir grandes cosas. Nos olvidamos de todo ese esfuerzo, que por ahí es un ejemplo boludo, pero yo lo hablaba con mi abuela, por ejemplo, que me decía que ella en su segundo grado de la secundaria, en segundo año de secundaria, ya estaba haciendo cosas que eran cosas que, no sé, en mi vida yo las apliqué a los 18 años, ¿entendés? Que son cosas que nunca las había aprendido, que lo tenían que aprender por fuerza mayor para adaptarse. Entonces creo que estamos en una época histórica en donde tenemos que ser conscientes y bajar un poco a tierra de que el mundo real no son las redes sociales, de que no todo lo que verdaderamente vale la pena va a ser fácil y que si bien hay personas que consiguen cosas en poco tiempo, eso por un lado no sabemos si le garantiza que lo va a sostener toda su vida y no sabemos tampoco qué cosas hizo, qué cosas dejó de lado y qué pasó esa persona en su vida para llegar a ese lugar. ¿Y a qué voy con esto? De que si hablamos de cómo seguir en el camino para conseguir un objetivo, tenemos que tener en claro más o menos hacia dónde nos queremos dirigir, pero saber que todo lo que verdaderamente vale la pena, más allá de que podemos tener resultados más rápido, menos rápido, lo que sea, lleva esfuerzo. Y estamos en una época Mm. donde es todo tan rápido que en cierto punto nos olvidamos y lo normalizamos que todo se consigue fácil. Y yo soy el primero que se lo cree, ¿eh? No digo que yo esté acá superado, no, para nada. Tengo muy en mente esto y me pasa todo el tiempo. Entonces, si hay algo que yo pueda aprender en todo este proceso, dedicándome a lo que me gusta, también ayudando a otras personas, es que si queremos mantenernos en el juego, hay que entender que todo lo que vale la pena lleva esfuerzo, vamos a tener momentos muy malos en el medio y que si nosotros nos aprovechamos de esos momentos malos para mejorar, vamos a llegar a eso que queremos conseguir. Y ahí sí, ya diciéndote los puntos, de puntos de Ujú. inflexión, que tampoco quiero aburrir demasiado con esto, fueron creo que el primero, cuando estaba en pandemia, que fue una época creo que nos marcó a todos. No creo que haya una persona en este mundo que no le haya marcado la pandemia. Exacto. Yo me miré al espejo y dije, estoy recontra gordo, no sé qué me está pasando en mi vida, estoy todo el día jugando a los jueguitos y decís, che, loco, estoy en la adolescencia, tengo sobrepeso, si no hago nada, voy a quedar así toda mi vida, no puede ser, no lo puedo aceptar. Ujú. No puede ser que yo esté así. Ese fue un punto de inflexión y ahí le pegué yo a mi vieja, ¿eh? No fui a nutricionista, no fui a deportólogo, le pegué yo a mi Exacto. vieja de la vergüenza que Accionaste, tenía. tomaste Porque acción, como sea. accioné. Segundo punto, y creo que esta fue una persona que a mí me ayudó muchísimo, que esto es un poco lo que hablamos del someternos a cosas para ir aprendiendo. El dueño del gimnasio, el primero al que fui, un crack. O sea, yo empecé en ese gimnasio después de haber bajado un montón de peso. Y cuando empecé, la buena onda que tenía el chabón, las ganas de trabajar que le ponía, éramos 3 4 en el gimnasio, muy poquitos, era un gimnasio muy de barrio, muy humilde, Ujú. pero esa buena onda que él transmitía te dan ganas de seguir yendo todos los días. Y vos fijate si por ahí él era más forro o no le daba pelota a la gente que trabajaba en el gimnasio,
Por ahí yo iba 2, 3 veces y decía, che, qué lugar de mierda el gimnasio. Exacto, y Y no iba terminabas más. dejando, no ibas más. O capaz que relacionabas Y negativo y terminaba decías, dejando. listo, ya fue, no quiero ir al gimnasio porque no me gusta, no la paso bien. Ese fue el segundo momento de inflexión, o sea, Ujú, como yendo de atrás para adelante, después hay un montón. Y el tercer gran momento de inflexión en mi vida en general fue cuando empecé a estudiar sobre fitness, porque obviamente después de haber transitado todo mi proceso con todas las objeciones en el medio, bla, 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 después de haber transitado todas esas cosas y ser terco en ese camino, el haberme puesto a estudiar me hizo mucho la diferencia, porque ahí fue donde comprendí todo lo que venía haciendo mal, básicamente, todo lo que venía haciendo ujú. mal y que tenía que hacer para seguir mejorando. Y eso fue lo que Exacto. me abrió la chispita de quiero ayudar a otras personas a que no pasen esta misma mierda que yo pasé. Esos fueron los puntos de inflexión. Pero si Ujú. tuviera que resumir un poco todo el proceso es ser terco, avanzar, avanzar, avanzar y avanzar. Nada más que eso. Eso era entonces particularmente que compartimos justamente. Por eso muchas veces nos pasa que es como digo yo también. Seguramente capaz que otras personas compartan esa terquedad, esa ambición, como digo yo, esa mentalidad muchas veces o esa mente un poco ansiosa quizá o de querer conseguir los resultados más rápido, querer avanzar más rápido en el camino, es un arma de doble filo, un arma de doble filo que yo muchas veces me preguntaba y decía, che, la verdad que habrá algo quizá en algo mal en mí, quizá, o debería cambiar Claro. esta mentalidad e ir un poco más tranqui o quizás olvidarme de estas ambiciones que tengo, de estos objetivos. Y después hay un punto que decía, no, pará, si hay muchas personas que consiguieron su éxito justamente y compartían quizás eso también en común, que tenían esa mentalidad ambiciosa, competitiva quizás, o de ir un poco más allá o no conformarse con una vida, no sé si normal diría, porque en realidad hoy en día me he dado cuenta de eso, que cada persona tiene su vida, he hablado con un montón de personas que tienen su éxito, he escuchado, bueno, leído biografías también, he escuchado biografías, me doy cuenta que cada persona tiene su proceso. Entonces dije, che, no, si la verdad que, ¿por qué, tipo, negarme, por así decirlo, por qué rechazar y justamente como esto que ya viene en mí, quizá ya eso está innato, sino que aprovecharlo justamente y poco a poco saber controlarlo, saber manejarlo. Esto yo también lo hablo con muchos asesorados que compartimos quizá esta mentalidad ambiciosa, competitiva, que nos lleva muchas veces como ese agotamiento quizás o a frustrarnos más de lo normal o a ser mucho más emocionales, podría decir así. Pero bueno, como dije también, es saber Sí, manejarlo. Por eso también está bueno conocerse, empezar a ver, bueno, hasta dónde avanzar, cuándo es suficiente, cuándo un momento también de frenar. Y es difícil porque justamente las cosas que nos van pasando también en la vida, seguramente nos va llevando a cambiar. Pero siempre que vos digas, sí, che, me conozco quizás lo suficiente o sé que tengo esta mentalidad, quizás, bueno, aprovecharla para conseguir las cosas que querés conseguir y como digo yo también, y en el camino, aportar a otras personas. Capaz que, ponerle yo, es eso algo que también digo, algo que a mí también me mueve, y ahí vos sea, quizás darás tu opinión, de también el hecho de ayudar a otras personas, el hecho que muchas veces te llegue un mensaje, che, Coco, gracias por esto, o mirá, me sirvió un montón lo que me dijiste, o mirá, gracias a vos, por ejemplo, podría o logré, no sé, esto, más allá de que también alimenta nuestro ego, no voy a mentir también, eso también alimenta nuestro ego, pero esa sensación, esa gratificación y sensación de placer, para mí es como el combustible para seguir avanzando, seguir metiéndole. No sé vos cómo lo ves a eso, o de, sea, sen- de sentirnos útiles, amigo, que, que, eso, de se, sentirnos útiles. que, Muy buena forma de de resumirlo. no sentir que estamos desperdiciando en nuestra vida, porque así como a nosotros nos han impactado un montón de personas simplemente por nuestro camino que hemos vivido, aplicar eso mismo a otras personas o desbloquear ciertos patrones, que como dice Mariano de Pleno Emprendo, por ahí con ese 10% de nuestro esfuerzo una persona mejora un 100.000, o sea, por ahí con solamente un consejo. Por ahí una persona que está en un punto donde yo, por ejemplo, pasé o vos pasaste, che, no sé, yo pienso que para bajar grasa tengo que salir a correr todos los días. Y nosotros le decimos, no, tenés que, no sé, hacer esto, simplemente tenés que hacer esto. Y por Ujú. ahí la persona estaba 6 meses hasta que se daba cuenta que no tenía que hacer lo que estaba haciendo mal. Y porque nosotros se lo dijimos, tarda 3 meses. Y encima no solamente tarda 3 meses, sino que lo consigue en ese tiempo. No es que se tiene que dar cuenta, ya se dio cuenta en un segundo. Y es Exacto. esa parte de no ser egoísta con todo lo que podemos llegar a impactar a otra persona. Y no solamente hacerlo porque van a trabajar con nosotros o esperándolo a cambio, que eso es algo que también es importante, sino haciéndolo por el impacto, porque es justamente esa parte de la frecuencia, de aportar, aportar, tarde o temprano termina sirviendo, sí o sí. Y creo que va por ese lado, de tener en mente todo el tiempo esa parte del impacto, que obviamente no vamos a vivir del aire, no vamos a estar ahí impactando como si fuera que estamos viviendo de la nada. Claramente que vivir hay que pagar el alquiler, hay que pagar las cuentas, hay que trabajar también,
pero también si nosotros no aportamos, no podemos esperar que nos vaya bien. Aportar siempre es lo que termina sirviendo a largo plazo. Exacto. Así que para eso estamos en este podcast. Y síganos y compren nuestras asesorías. Por favor. Si no Por nos llegamos favor. a fin de mes. No, pero sí, No, no. está bueno. Yo, por ejemplo, esto siguiendo este ejemplo que da, siempre lo aplico, bueno, a mi ámbito, que en realidad es donde he pasado la mayor parte de mi tiempo, creo yo, en un gimnasio. Es como mi segunda casa. Lo aplico mucho a esto y digo, ¿cuántas personas hay? Y esto yo lo he visto con mis propios ojos y también quizás he trabajado con otras personas así que se pasan años, 3 4 5 años. Hay personas que quizás ya llevan también 10 años entrenando, donde creen que ellos están haciendo todo efectivo. O yo creo que toda persona que va a querer mejorar al gimnasio. Es lo que yo Obvio, intento obvio. pensar. Y digo, si está pagando, digo, bueno, va para mejorar. ¿Y cuántas personas hay que voy a decir, mira, capaz que este hombre, por ejemplo, o esta chica, con el simple hecho de quizás mejorar algo, no sé, en tema técnica, ya podría mejorar un montón, no sé, sus resultados en la masa muscular, por ejemplo, que gana? O podría mejorar sus resultados si hace otras cosas, por ejemplo, en su alimentación, y ya podría poner a mejorar un poco más su físico. ¿Entendés? No digo, listo, llegar a un físico culturista, no, pero mejorarlo un poco más. Sí, Pero claro, hay personas que se pasan años o de incluso se pasan la vida pensando en que lo que ellos estaban haciendo era lo correcto, pero no encontraron, o ya sea, no sé, otra información, otra persona, otro libro que le ayudara. Por eso también yo siempre intento y nos pasa a de nosotros también, ¿eh? predicar, y nos pasa a nosotros también, pero yo creo que quizás algo que, bueno, también tenemos nosotros que, digo, esa habilidad, creo yo, que se va puliendo y hoy en día, bueno, hay algo que quiero seguir trabajando, pero que poco a poco la fui desarrollando, esa habilidad de la curiosidad y esa habilidad del, por ejemplo, el pensamiento crítico, que es lo que siempre intentamos con Seba predicar. De que no te quedes con lo que te dice 100%, ya sea ese, por ejemplo, ese influencer, ese referente, con lo que te decimos nosotros, si es que tenés cierta referencia también de nosotros o te hemos ayudado en algo, siempre tomarlo todo con pinzas y dudar, no tomes 100%, porque eso es algo que también me ha ayudado, sumado al hecho de leer también, de leer diferentes libros, diferentes autores, diferentes Sí. pensamientos, hablar con diferentes personas, pero el hecho de dudar y decir, che, ¿realmente esto es 100% así? Te lleva a justamente decir, bueno, voy avanzando, pero hay cosas que decir, no, mira, esto no me cierra, y buscar tu Sí. propio camino, tus propias conclusiones. ¿Eh? Todos somos, para mí, en mi punto de vista, ignorantes. Somos todos ignorantes porque a mí si viene un biólogo y me viene a hablar de eso, por ahí yo no tengo tanta noción de lo que está hablando. Prácticamente no sé nada, seguramente, y soy un ignorante en ese tema. Y creo que todos somos ignorantes en algo, y hasta incluso somos ignorantes de cosas que ignoramos, o sea, ni siquiera sabemos que la desconocemos, que eso por ahí es otro tema para otro podcast. Entonces creo que tener esa, no sé si curiosidad, que es obviamente curiosidad también, pero también humildad de saber que no sabemos todo. Porque no voy a mentir, a mí también me pasa como emprendedor que muchas veces quiero resolver todos los problemas yo Mm, solo, de que yo no, yo puedo con esto, yo puedo con esto, yo puedo con lo otro. Y al igual como le decimos a nuestros clientes, che, o a las personas que por ahí nos siguen, si vos no estás consiguiendo algo, o sea, pedí ayuda, o sea, realmente pedí ayuda, porque si hay una persona que te va a ayudar y te va a obviamente dar esos resultados que vos estás buscando, haciendo el esfuerzo en el lugar correcto, vas a mejorar más rápido que si lo haces solo. Es así, lo tenemos que aplicar también nosotros en cosas que ignoramos. Creo que mantener esa justamente curiosidad por aprender y humildad por saber que no sabemos todo y dejar el ego de lado, lo tenemos que aplicar nosotros también. Porque es así, o sea, exacto. tal cual como le decimos a las personas, che, si vos no estás consciente de esto, hacelo, lo tenemos que hacer nosotros. Y pasa muchísimo en el ámbito del fitness que a nivel, o sea, personal, yo, por ejemplo, vos y yo, los dos nos pasó lo mismo. O sea, nosotros no pedimos ayuda los primeros años de trabajo. Nos Exacto. mandamos todas las cagadas del mundo. Que obviamente eso te lleva a mejorar y después a darte cuenta de las cagadas que te mandaste. Pero si hubiéramos pedido ayuda en el momento cero, hubiéramos mejorado 20 veces más rápido. 20 veces más rápido. Exactamente. Imagínate eso. Mm, Es así. exactamente, sí, 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 el hecho de que también viste eso, como decimos luego, no nos arrepentimos de habernos mandado esa cagada, porque bueno, sacamos aprendizaje, hoy en día también quizá que nos llevan a empatizar con nuestros clientes, pero viste en algunas cosas también, es como decía vos, como dejar un poco ese ego de lado, tener esa humildad y decir, che, la verdad que necesito ayuda, por ejemplo, necesito ayuda en esto, bueno, voy a delegar quizá esta parte importante para mí, Sí, y esto se puede aplicar en todos los ámbitos, sinceramente, y esto ya tanto de la parte física como la parte mental también, justamente, la parte quizás, no sé, tema de negocio, que eso es lo que, bueno, ya que también tocamos, por ejemplo, este tema a la mesa, el hecho de pedir ayuda, necesitar ayuda, justamente, yo creo que también me he dado cuenta que hoy en día, por ejemplo, pues en el mundo también que vivimos, ese mundo tan avanzado y demás,
hay muchas veces que también cada vez hay personas que están delegando más en su físico, personas que también están delegando más también en su mentalidad, justamente en su salud mental. Y es algo que yo quizás ahí lo tiro como a modo también como es de No sé si checkpoint delegarlo justamente. igual, ¿eh? Es Es que difícil es delegarlo. verdad, no sé si delegarlo Sí, quizás haceme, como tal. entrená por mí. Exacto, exacto. O decirme qué es lo que tengo que hacer, yo lo hago. Entrenar por mi cabo. No, es verdad, no sería la palabra delegar, sino que pedir ayuda justamente o que sea un Ayuda. complemento. Un complemento, exactamente. Pedir ayuda que sea un complemento y decir, che, a resolver quizás esos problemas que vos por tu cuenta no lo podés hacer. Que es así, muchas veces la persona Sí, también nos basamos en resolver problemas. Siempre vamos a tener problemas, desafíos, básicamente. Pero bueno, llega un punto que tenemos sí. ese estancamiento y decimos, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Entendés? O ya probé con esto, capaz que tengo la información, pero aún así no lo estoy consiguiendo. Y bueno, y ahí es el momento, mejor momento para pedir ayuda como tal, creo yo. Como dejar ese ego de lado. Sí. Mm, Sí, creo que a nivel físico pasa muchísimo, o sea, a nivel fitness a día de hoy, que creo que estabas hablando un poco de eso, de que cada vez hay más personas pidiendo esa ayuda porque saben que tienen una vida, además de simplemente querer mejorar su físico, entrenar, comer mejor, y saben que si piden ayuda, otra persona que va a estar 100% dedicada a eso va a poder tomar mejores decisiones por esa persona sin que tenga esa persona que tomar esas mismas decisiones o hacer un análisis de todo su proceso. Y es un poco lo que hablábamos recién de que por ahí nosotros no estamos teniendo un resultado, puede ser, por ejemplo, con la pérdida de grasa o la ganancia de masa muscular, y nosotros creemos muchas veces que lo que no estamos haciendo bien es, no sé, entrenamiento, nutrición, pero hay muchas otras cosas que nosotros no sabemos, que las desconocemos por completo, que ahí cuando vos tenés una persona que te ujú, ayuda a descubrir eso, hay una magia increíble en ese resultado que se consigue. ujú, Porque yo, por ejemplo, hace 2 años no sabía lo que era, es un ejemplo, un refit o un diet break. Y por ahí, por yo no saberlo, cuando quería hacer una etapa de pérdida de grasa y me estancaba, decía, la puta madre, tengo que hacer otro ajuste súper loco, tengo que salir a correr. Y por ahí, por no saber cómo aplicar estas herramientas que yo ni siquiera se me cruzaba por mi cabeza que existían, o sea, no conocía que estaban, yo me estancaba. Y es por eso que pedir ayuda muchas veces no es solamente para corregir lo que ya sabemos que tenemos que corregir, porque ahí ya estamos conscientes del problema que tenemos. Pero hay muchas otras cosas que desconocemos, que son las que muchas veces abren la puerta a esos resultados. Y estoy seguro que a nosotros nos pasa. Por ahí viene alguien que hace un podcast con el mismo esfuerzo que nosotros, pero porque tiene otras herramientas u otro conocimiento, está mucho más avanzado y sabe mucho más que nosotros. Por ahí con el mismo esfuerzo, con el mismo apalancamiento, no es que son súper famosos ni nada, por ahí con el mismo exacto. esfuerzo, porque tiene más información de cómo funciona el algoritmo de esto, qué sé yo, le va mejor. Entonces es eso, es esa curiosidad por querer mejorar constantemente. Y yo ya con eso le doy el cierre al podcast. No, yo acá, bueno, y para terminar con eso, también entender también como definir quizás tu éxito en el largo plazo o quizás ir más que nada que aunque no tengas como ese propósito claro que muchas veces viste está como el hecho de decir bueno a ver cuál busco mi propósito o cómo hago para encontrar mi propósito qué es lo que quiero hacer yo el día de mañana que hay muchas personas que se encuentran en ese punto es decir la verdad que no sé qué es lo que me quiero dedicar el día de mañana. A mí me pasó, por ejemplo, en su momento, ya hace un par de años, justamente, hay personas que capaz que se dan cuenta ya una vez su vida va avanzando, o llega un punto de inflexión, es decir, che, terminé la secundaria, o no sé, me echaron desde el laburo. Bueno, a lo que hoy con esto es que también tengas en cuenta cómo querés vivir también tus días, básicamente, tu día a día, y tomando esas acciones en qué persona te va a convertir el día de mañana. Y como bueno, siguiendo un poco con esto acá, como cerrando un poco acá, quiero decirle que las personas que nos estuvieron escuchando acá, y si es la primera vez que nos escuchan también, este podcast, bueno, fue más reflexivo, más filosófico, que solíamos tener esto, bueno, con Seba también, estamos volviendo a reencontrarnos, pero también acá vamos a charlar tema entrenamiento, tema nutrición, fitness, culturismo, algo de emprendedurismo también, de emprendimiento que también nos gusta compartir. Y bueno, todo un poco, mentalidad. No sé si ahí también querés como darle un pantallazo a la persona que, bueno, quizás nos está escuchando por primera vez, o personas que, bueno, ya también nos escuchan, como Si para son ver de qué es lo que va a afuera, venir. tomen mate. Tomen mate, Y si son de mucho acá, beneficio. tomen mate. Ya estamos. Y chau, picho. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. See you tomorrow.